Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Hamilton Casas, bienvenidos a un nuevo video. Ya como lo pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un caso muy importante. Un caso que a mí particularmente siempre me ha intrigado, nunca como que tuve el impulso por investigar, pero pues ya teniendo este proyecto siento que era la excusa perfecta para poder conocer mucho más de esto y pues de paso poderles compartir esta información. Este caso, como se llama, como lo vieron en el título, se llama La Noche de los Lápices. Un caso argentino que me ha causado mucha intriga y que bueno, hoy vengo a compartir con ustedes. Así que quédense con nosotros. Quédense conmigo para que conozcamos esta historia. Pero antes, bueno, quería recordarles, también tengo mis redes sociales por si me quieren apoyar, me quieren seguir, también para que ahí coloquen sus recomendaciones de pronto si quieren que hable de algún caso. Yo me pongo en la tarea de investigar y de traerles a ustedes esta información. Así que empecemos con este nuevo video. Muy bien, algo muy importante es que es como un aviso. Yo quiero hacer la aclaración que esto es una recopilación de momentos importantes que sucedieron alrededor y de por qué ocurrió esta situación de la Noche de los Lápices, porque no es un documental. Esto es una recopilación de estos momentos para que pues digamos que tengamos un acercamiento y pues sí vamos a profundizar en algunos temas, pero no voy a tomar posición, simplemente vamos a relatar cómo ocurrió, cómo hasta el momento se han ido juzgando estos casos. Así que bueno, arrancamos con esta historia. Como siempre vamos a dar un contexto de en qué época se desarrollan estos hechos. En el año de 1974 en Argentina era presidente el señor Juan Domingo Perón. Era su tercer mandato. Era el primer presidente elegido por voto universal masculino y femenino. Pero, 1 de julio de 1974, el presidente Juan Domingo Perón a sus 78 años sufre de un paro cardíaco. Se le intenta reanimar como con todos los protocolos, procedimientos y herramientas de la época. Pues a la 1:15 de la tarde se da el dictamen de su deceso. Su esposa, María Estela Martínez de Perón, asume la presidencia. Ya venía ocupando algunos cargos por ser la esposa del presidente, se le había dado como algunos cargos políticos, estuvo en asilo en España por temas también ahí por su esposo, regresa y pasa esta situación de la muerte de su esposo, donde ella pues asume la presidencia, que realmente solo le dura 2 años. Resulta que en Latinoamérica venían sucediendo una serie de golpes de estado y Argentina siempre había hecho como un cambio de gobiernos entre democráticos como militares. Esos cambios de gobierno la mayoría de veces se da a raíz de golpes de estado. Se dice, según la historia, según los documentos, que Juan Domingo Perón fue un muy buen presidente en su primer mandato, pero con el tiempo para su segunda parte o temporada del peronismo no estaban como tan de acuerdo en muchas de las situaciones que estaban ocurriendo alrededor. Y en su tercer mandato, ya que definitivamente la gente está a tope, de que definitivamente estaban cansados de este gobierno. Ya era un gobierno que estaba en declive y bueno, sucedió lo del tema de su muerte por el tema cardíaco, donde como ya comenté, su esposa toma las riendas del país, cosa que no era nada fácil por la situación que venía cursando el país y donde pues aquí la oposición aprovecha este momento para dar su golpe de estado, ya que según su discurso era como la mejor garantía para Argentina. Esta vez impulsado por varios militares, principalmente por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Perriaux, perdón la pronunciación, entre otros. Los argumentos que tenía la oposición eran básicamente los siguientes: un caos económico que ya era inminente, inevitable desde 1975, una crisis de autoridad por parte del Estado, no lo estaban respetando, y el terror que sembraba la AAA, que eran las siglas como se conocía, a la Alianza Anticomunista Argentina, tema que seguramente nos daría para otro video. Aquí hay otra sigla, la PRN, o Proceso de Reorganización Nacional, o también conocida solo como el Proceso. Era como su política bandera para recuperar a Argentina y se basaron fundamentalmente en esto para cometer la cantidad de atropellos y actos terroristas que ocurrieron en este periodo. Y ojo, esto no es una opinión personal, esto de verdad está en los textos y hay algo muy importante que decían: Argentina el 10 de diciembre de 1983, finalizado como todo este periodo de dictadura y este periodo oscuro, adopta la forma de estado burocrático y califica y reconoce esta época, la época de la dictadura, como un plan sistemático de terrorismo de estado, donde se incluyó secuestro, tortura, desaparición forzada, robo de bebés y ocultamiento de su identidad. Esta dictadura pensaban que el problema eran las personas, estas personas que opinaban diferente y que tenían una voz y una lucha. Se referían a ellos como un problema, como una enfermedad que tocaba erradicar de raíz, que tocaba extirpar. Así que a raíz de todo esto pues se convertía en una represión donde cualquiera que pensara diferente había que eliminarlo.
Se decía que una de las maneras de operar de esta dictadura, pues como para opacar estas voces y esta oposición y estos líderes, o los que ellos consideraban una amenaza para el gobierno, era a raíz del secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Lo que hacían era que los buscaban en sus casas, los buscaban a la hora que fuera, llegaban en camiones, en carros, a medianoche. De hecho, hay una película que vi también que se llama La Noche de los Lápices, precisamente, y esta película relata un poco y muestra más o menos cómo se desarrollaron algunos de los actos. Lo que hacían era que los buscaban en cualquier parte y se quedaban con sus inmuebles, los expropiaban. En las torturas se vieron violaciones sexuales, los torturaban para que hablaran, para que supuestamente delataran a otras personas guerrilleras o bueno, en este caso de la AAA, ya que relacionaban todo con eso. Se les destruía su dignidad y su personalidad. Los que sobrevivían los llevaban a los 340 centros clandestinos de detención, que era como se denominaban estos lugares que estaban por todo el estado, donde ocultaban a las personas. Las degradaban, sin alimentación, los humillaban. Habían muchas mujeres embarazadas que daban a luz en este lugar. El destino final era el traslado o la ejecución. Dejaban los cuerpos en las calles como víctimas de alguna riña, alguna situación que se iban a escapar o algo así. Los botaban en calle y pues no se hacían responsables de estas muertes. Muchas de estas personas fueron sepultadas en cementerios como NNs, otros quemados. Y ojo a esto, es un dato que es bastante perturbador. Decían que los arrojaban al mar dentro de bloques de cemento. Era un plan sistemático de desaparición de personas. Por esto se dice que no hubo muertos, sino que hubo desaparecidos. Según las cifras, se estima que fueron alrededor, pues oficialmente 9.000 casos. Y eso sin contar que muchos casos no se denunciaron, que bueno, hubo irregularidades y que al parecer, y según cifras reales, fueron alrededor de 30.000. Pues según esto y lo que vemos con esto era que se quería vender terror, se quería vender miedo por parte del Estado y pues que se silenciaba básicamente al que no pensara como pensaba el Estado. Se desaparecieron instituciones de la República, se censuró la opinión pública y hasta los sindicatos fueron acabados. Hoy estamos hablando de la Noche de los Lápices, pero también hubo otros casos muy fuertes que seguramente dan para otro video cada uno de estos, pero de los que más encontré como que se repetía mucho era el caso de las Madres de Plaza de Mayo. En un breve resumen, y no porque no sea un tema que sea importante, solo que digamos que eso va de verdad para otro video, que básicamente es una asociación de madres, digo es porque existe aún, de madres precisamente formada en el 77 en plena dictadura de Videla, madres buscando a sus también desaparecidos hijos y quienes han sido protagonistas en que se haga justicia por estos casos. Se llaman así porque se reunían alrededor del monumento Pirámide de Mayo en la Plaza de Mayo, el primer monumento patrio que tuvo la ciudad de Buenos Aires. De verdad, cuéntenme si quieren que hagamos un video de eso. Y bueno, en los centros de detención de la dictadura funcionaban maternidades clandestinas. Habían listas, ojo, es otro dato supremamente perturbador, habían listas de matrimonio en espera de nacimiento. Se dice que 500 hijos de desaparecidos eran entregados como motines de guerra, entregados a militares y eran vendidos o entregados a estas familias de esta lista de espera. Y a sus mamás evidentemente nunca se les dijo nada. La Noche de los Lápices es el nombre con que se conoce a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días siguientes en la ciudad de La Plata. En total, 10 estudiantes fueron secuestrados y torturados por grupos de tareas, llamados coloquialmente los petotas o la pesada también le decían. Eran estos grupos que se encargaban de estas labores sucias de la dictadura que estaba en curso. De estos 10 estudiantes, digamos que insignia, simbólicos, 6 fueron asesinados sin hallarse sus restos hasta la época. Estos 6 eran Claudia de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Húngaro. Los 4 sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler. Como les decía anteriormente, realmente fueron muchos actos de represión, pero esto fue como de los de mayor visibilidad y ya les cuento en qué momento se hace visible este, porque pues evidentemente marcó muy fuerte esta época. Eran estudiantes de secundaria, eran chicos que no tenían más de 18 años y pues por la cantidad de atrocidades que pasaron, según cuentan después como los sobrevivientes. La CONADEP, otra sigla, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, una comisión creada después de la dictadura, dijo que la policía bonaerense había preparado un operativo represivo para los que habían participado
enfocado en la campaña por el boleto estudiantil. que todos estos procesos ocurrieron a raíz de este boleto estudiantil. Este boleto estudiantil lo que permitía era que los estudiantes pudiesen viajar a sus clases sin tener que pagar un peso. Era un beneficio que les daba el gobierno. Ellos ya en el gobierno previo lo habían conseguido, pero cuando llegó la dictadura se dice que se cortó nuevamente ese beneficio, pero lo hicieron de manera, pues es lo que nombran. Muchas personas dicen que no fue así, otros dicen que sí, que lo que hicieron fue quitar este beneficio para que las personas que salieran a protestar, ellos iban a identificar qué personas salían a protestar, quiénes eran líderes, quiénes estaban como al frente de estas marchas. Muchos de los que estaban al frente de estas marchas fueron estos jóvenes que resultaron muertos, que resultaron afectados en la noche de los lápices. Así que el gobierno lo interpretaba como un hecho subversivo que era necesario erradicar. Y lo que les iba a decir, esto toma mucha relevancia por la situación y por los actos, pero sobre todo ya surge como a la luz pública de manera contundente a partir del año de 1985, o sea, casi una década después, gracias a Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, que relató las torturas y pues por todo lo que tuvieron que pasar allí. En la película cuentan que le dan como la salida. Hay que ver, se la recomiendo de verdad, está en YouTube, está en muy fácil acceso, está muy interesante. Como les comentaba previamente, ellos eran estudiantes de la UES, otra sigla, Unión de Estudiantes Secundarios, y pues salieron a protestar cuando ocurrió todo este tema del boleto estudiantil. Salieron a protestar hacia el Ministerio de Obras Públicas, que era como el encargado de este beneficio. Pablo Díaz cuenta que el boleto se aprobó en el 75, pero que se quitó en el 76 para identificar quiénes eran los líderes de estas marchas y pues así ir a buscarlos, como ya les comentaba. ¿Y por qué se llama la Noche de los Lápices? Resulta que, según cuenta Pablo Díaz en uno de sus relatos, que encontraron un documento en la jefatura de policía que decía La Noche de los Lápices, firmado por el comisario general Fernández, en el que describía todo lo que se haría contra los estudiantes a quienes se les nombraba como un potencial semillero de subversivos. Los actos habían sido ejecutados por el batallón 601 del Servicio de Inteligencia y tenían las firmas de Fernández, de Alfredo Fernández, y del coronel Ricardo Eugenio, jefe del destacamento de inteligencia 101. Todas las órdenes decían grado de... Este dato me parece también curioso, porque todas las órdenes decían grado de peligrosidad mínimo. O sea, sabían que se enfrentaban a algo que podían dominar fácilmente. Se dice que utilizaron vehículos Ford Falcon de la Armada para cometer esta serie de hechos. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos dentro del cual se hallaban los estudiantes fue trasladado en al menos 2 camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigación de Banfield, en donde bajaron a un número de personas previa lectura de una lista en que su nombre figuraba. Iban leyendo, iban descendiendo personas del camión. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el pozo de Quilmes. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, estos centros que les comentaba que estaban como por toda la ciudad. Yo no tengo muy claro qué ha pasado al día de hoy con los responsables. He visto por ahí un par de videos y varias cositas donde se nombraba que algunos habían muerto previo a los juicios. De hecho, hay una película también muy interesante que estuvo hasta nominada a los Oscar, que se llama 1985, con Ricardo Darín, gran actor, donde se hace como este proceso de armar el caso para llevar a juicio a Videla y a todos los responsables de esta dictadura y de todas las personas que fueron víctimas de esta dictadura. Como les decía, algunos fallecieron previo y post enjuiciamientos, otros siguen pagando, algunos están en casa por cárcel por el tema de sus edades, ya son personas adultos mayores. En fin, al parecer sí hubo justicia, no una justicia completa porque queda ese sinsabor. Más allá de que hayan pagado o no, siempre va a quedar ese sabor agrio y ese dolor de patria por los desaparecidos, por los seres amados, porque de alguna forma se llega como a cuantificar esto cuando son personas y se tratan muchas veces como cifras. Después de esto y del final del video quiero dejar una imagen y una pequeña biografía de cada una de las personas que fallecieron. Y bueno, hasta aquí este video que seguramente nos va a dar para hablar horas y horas y horas. Pero como lo decía en un comienzo, es una recopilación de eventos muy representativos. No digo que nada haya sido importante. Cada persona, cada situación fue completamente importante en este caso, pero pues es imposible hablar de todo esto, por lo menos en este momento es complicado hacer investigación de cada una de las personas. Pido disculpas si de pronto salté algún dato que era también muy importante, porque sé que es un tema con mucho fondo y también con muchos puntos de vista, claramente. Solo quiero ser como una especie de punta de iceberg para que ustedes se puedan interesar en este tipo de historias y si de verdad quieren saber un poco más, pues que puedan investigar. Lo importante es que quede como sembrada esa semilla para que podamos conocer un poco la historia de nuestro continente, de nuestro país, que es lo que queremos hacer en este canal, y del mundo, si nos lo permite la vida. Y como siempre, no olviden dar like, seguirme en mis redes sociales, suscribirse y compartir este video con sus amigos. Gracias por ver un nuevo video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Chao.